Consultoría jurídica gratuita en Derecho Familiar. Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Muchas felicidades para ustedes en este 2010, para su familia, para los miembros de ella, y reiterarles nuestro agradecimiento porque nos permitan seguir entrando a su hogar con estas cuestiones de derecho familiar. Hemos recibido innumerables correos electrónicos, llamadas telefónicas e incluso he tenido el privilegio de recibir a algunas personas en la sede del Colegio Nacional de Estudios Superiores en Derecho Familiar para darles directamente alguna asesoría. Hoy vamos a iniciar el programa con un caso dramático, un caso que seguramente usted conoce a alguien o ha escuchado de lo que se refiere a la figura del concubinato. El caso que me narra la señora, de quien omito su nombre por razones obvias, es que ha durado en su relación concubinaria 40 años. Procreó 2 hijos, un hijo y una hija, de 30 y tantos años de edad, y en esas condiciones llevó su relación, de hecho, durante todo ese tiempo. La señora, que es quien nos consulta, tiene algunos problemas de salud, padece alguna hemiplegia, ya es mayor, no tiene forma actualmente de trabajar, y en esas condiciones nos dice que qué puede hacer. Que el señor, irresponsablemente, le dijo, pues, no puedo hacer nada por ti, haz lo que tú consideres conveniente. Ella le pide ayuda a los hijos, uno le dice, yo tengo a la vez 3 que mantener, ella recién ha llegado del extranjero a México, no tiene trabajo y la condición es difícil. En esas circunstancias le sugerí e hice el seguimiento de esta consulta, que hiciéramos una reunión en mi despacho, en la sede del Colegio de Derecho Familiar, la que se llevó a efecto hace unos días. En ella participó la señora que me consulta, el señor, todavía su concubino, sus 2 hijos e incluso el esposo de su hija. Dialogamos, el lapso fue más de 1 hora, hora y media probablemente, y ahí le expresé al concubino una serie de consideraciones donde él hizo una oferta. Ante la hipótesis de que la señora en los 40 años trabajó, hizo aportaciones para adquirir el inmueble que tienen, por cierto, ubicado en el Estado de México, le dijo el señor a ella que estaría en la disposición de darle una cantidad de 300,000 pesos por los 40 años, sin especificarle cómo, pero esa era una oferta. Cuando nos consulta, le hago una observación desde el punto de vista de la ley, le menciono lo que dice el Código Civil para el Distrito Federal, que es el que se aplicaría en virtud de que ella radica en el Distrito Federal, y ante una demanda, el juez competente será el del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. La ley que se aplica es este código, que regula en forma especial el concubinato, y de los artículos 2291 bis al 291 quintus va diciéndonos las diferentes hipótesis del concubinato que se ubican en la relación de esta persona. Por ejemplo, que la unión de ellos duró más de 2 años,
que obviamente tuvieron hijos, que ha sido una unión de hecho singular, o sea, no hay concubinato colateral, ninguno de ellos es casado, no hay amaciato, y surte sus efectos jurídicos como un concubinato. Recuerde usted, distinguido lector, que estamos hablando de la hipótesis de 40 años de convivencia, una vida, una situación que a veces supera lo que duran los propios matrimonios. En esas condiciones, cuando en presencia ya del concubino, de la concubina y los hijos, hice el razonamiento jurídico para apoyar a la señora, le señalé a él, al concubino, que ellos estaban plenamente identificados, sujetos a un concubinato, que el derecho familiar todo es de orden público y en consecuencia tiene más deberes que cumplir que derechos a exigir. En otras palabras, estos artículos que he mencionado, del 291 bis al quintus, dicen, entre otras cuestiones, que el concubinato da el derecho a alimentos, a una pensión legítima en una sucesión de esta naturaleza, es decir, cuando no hay testamento, que establece un parentesco por afinidad entre la concubina y la familia de él, y entre él y la familia de ella. Todo eso es importante señalarlo porque estamos hablando del concubinato, pero la materia de alimentos, para entrar más en el conflicto, ¿cómo se regula? Le señalaba yo a las personas con las que estuve reunido que el código, en el artículo 291 quintus, dice que si cualesquiera de los concubinos necesita alimentos, tiene derecho a ellos. Y cuando se dice que tiene derecho a ellos, la propia ley expresa y manda que se puede demandar, y este es el supuesto de la consulta que me hicieron, los alimentos por el número de años que hubiere durado el concubinato, que obviamente este sigue produciendo sus efectos jurídicos. Por 40 años, pensando en una pensión que incluya renta, lo elemental para comer, en el caso específico una consulta médica para la rehabilitación en forma permanente, llegamos a la conclusión de que la señora podía sobrevivir, podía llevar una vida decorosa para ella sola, con una pensión de 10,000 pesos. Frente a esta hipótesis, con una hipótesis de 10,000 pesos, usted imagínese que serían 120,000 pesos al año, y multiplicado por 40 años, estaríamos hablando de 4,800,000 pesos de una posible pensión, y no la irrisoria y ridícula cantidad que él le ofrecía de 300,000 pesos. En esas condiciones vamos a ahondar qué es lo que se ha resuelto y a dónde ha llegado esto. Por supuesto, como lo hemos dicho en esta emisión, y es una línea constante del derecho familiar, usted tiene la ventaja de que no le vamos a decir mentiras, que le vamos a hacer un diagnóstico jurídico con la verdad, a veces será a favor de usted, a veces no, pero lo que la ley dice, lo que la ley ordena, y no lo que el abogado interpreta o que trate de sorprender a la otra persona. ¿Por qué le digo esto? Porque en esta reunión se llegó a algo importante. Entre lo que él ofrecía y lo que era esta pensión, se acordó que la casa, el bien inmueble, que está a nombre de él, pero que ella contribuyó a adquirirlo, se pondría a la venta y se le daría a ella el 50%, una solución salomónica, dado que no había más recursos, que ella aceptaba, que los hijos como testigos aceptaron, y que días después de esta reunión, a mí, y yo con mucho gusto seguí esta asesoría en forma gratuita, les daría esta posibilidad
elaborando un documento en el cual él se comprometiera a darle a la señora el 50% de la casa en el momento que se vendiera. Ahí surgieron argumentos de que si sería el avalúo comercial, catastral o cuál. Y le dimos una fórmula que piense en ella. Lo que es justo es duradero. Y le dijimos, el precio que se le ponga a la casa, que será el valor comercial, sería en condiciones justas, que si usted no quiere vender su parte, entonces, si usted quiere vender su parte, la señora pudiera comprársela con una hipoteca en lo que se hubiere fijado. O sea, es justo la mitad para cada uno. En esas condiciones levantamos esa sesión, cada quien pensamos que se había resuelto el problema, por eso lo traje a este programa y lo traigo a colación, porque posteriormente, con artimañas, con cuestiones poco jurídicas, él se entrevista con su hijo y le dice que el abogado lo ha engañado, que no es cierto, que esta norma no existe y que él, algún abogado, le ha dicho que lo tratamos de sorprender, que era para que firmara algo y no porque la ley así lo ordene. Fue una lástima no tener una segunda reunión para incluso haberles dado una clase de derecho familiar, traer el propio Código Civil de la ciudad capital para enseñarles realmente que el diagnóstico que se hizo es la verdad jurídica, es lo que la ley ordena y no lo que el abogado quisiera o la señora concubina hubiera deseado. En esas condiciones, piense usted, un caso de concubinato que duró 40 años, que sigue produciendo efectos jurídicos y que a estas alturas una demanda sería millonaria, porque estamos hablando de cantidades muy importantes. Tenemos en contra, como se lo decía yo a la señora, que él ya por su edad no es un causante cautivo, no tiene un trabajo fijo, realiza determinadas actividades y sería difícil ubicarlo para una pensión definitiva. Pero de cualquier manera, esto es importante porque usted, que nos hace el honor de permitirnos llegar a su hogar, sepa que esta figura del concubinato, incluso fíjense ustedes que esto ya no existe en el matrimonio, ya no existe en el divorcio que había por mutuo consentimiento judicial, donde se establecían alimentos solo para ella y no para él. El concubinato los pone tanto para él como para ella. Así, en este caso específico, sepa usted que el concubinato, que es un hecho jurídico, puede producir tales consecuencias como la que les acabo de narrar. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes para hablar sobre otras cuestiones importantes de las que usted nos ha preguntado y que hoy, con mucho gusto, le daremos una respuesta. Gracias por seguir con nosotros en su programa Derecho Familiar. Como les acabo de comentar, el tema del concubinato es tan recurrente en México que en ocasiones, como el caso narrado, resulta trágico, como ha sido para esta familia, el que no haya una responsabilidad, pero todavía no se termina y seguramente que si hubiera un desenlace ustedes serán los primeros en saberlo, si así está de acuerdo la señora que nos ha consultado. Pero siempre con el tema del derecho familiar, hemos recibido una pregunta muy curiosa y una interrogante que se refiere a la filiación. ¿Qué es la filiación? Es este vínculo jurídico que se establece, biológico, entre el padre y el hijo, o entre la madre y el hijo. Y esta filiación va a traer como consecuencia deberes, derechos, obligaciones, pero específicamente la pregunta es que si es cierto que en México
se sigue calificando a los hijos por el origen de las relaciones sexuales de sus padres. En otras palabras, si el señor casado o la señora casada tienen un hijo fuera matrimonio, si a este hijo cuando se le registra se le considera adulterino, o si por ejemplo el hijo es engendrado por dos parientes consanguíneos, dos hermanos, un hermano y una hermana, o el padre con la hija que la viola, o ésta con su consentimiento, y tiene como producto un hijo, si a ese hijo, en el caso de los hermanos, se le califica al ordenar su acta de nacimiento como incestuoso. Pero todavía más allá. Por ejemplo, ¿qué filiación le va a tocar al hijo que ha sido dejado en el quicio de una puerta, que ha sido abandonado, que no es hijo de matrimonio, de adopción, de concubinato, o con una institución del siglo antepasado, que se repitió el pasado, y que ustedes casi están adivinando lo que les voy a decir? Es una pena, es una vergüenza para los abogados, para las organizaciones de derechos humanos, para el Poder Legislativo Federal, para los locales, para quienes de algún modo nos dedicamos al cultivar la ciencia del derecho, sea el civil, familiar, fiscal, agrario, penal. Siendo derecho, desde el punto de vista jurídico, a usted lo más probable es que le importe saber que hoy, en este inicio del nuevo año, en este año 2010, tenemos un Código Civil Federal. Un Código Civil Federal que habla, imagínense, así es la letra de la ley, de más de 11 clases de hijos. O sea, no es la doctrina, no es la opinión de un jurista o de un maestro, no es lo que algunos quisieran y otros no que estuviera en la ley. Eso lo ordena el Código Civil Federal. El Código Civil Federal, que aquí traigo, por si obviamente hubiera dudas, de qué dice, y en este caso es el Código Civil Federal, acotado por su servidor, puesto al día y actualizado, editado por RUA, y que ha tenido una gran demanda, y que en este código, de los artículos 54 al 83, dentro de la organización del registro civil, se regula las diferentes clases de filiación de los hijos. Por ejemplo, ¿sabía usted que todavía este código, que además sigue vigente en toda la República en materia federal, este código dice, por ejemplo, que hay hijos adulterinos, hijos de la cárcel, aquellos que nacen en un reclusorio y que se le pone como domicilio el lugar donde ha dado a luz la madre, los hijos expósitos, abandonados, huérfanos, los hijos naturales, dice el código, los que no han sido producto de una unión matrimonial, los hijos de concubinato, estos que han nacido en una unión que no se ha formalizado como matrimonio, y una institución que les decía yo, desde la época del Código Napoleón viene y sigue vigente en el Código Civil Federal, que se llama la legitimación. ¿Qué cosa es la legitimación? La legitimación es un acto jurídico por el cual dos personas que se casan, que han tenido a este hijo antes de casarse, llega el momento de la ceremonia, van al registro civil y le dicen al juez, este hijo lo tuvimos hace 3 o 4 años. Éramos una pareja sin impedimento para casarnos, era un hijo natural, pero ahora queremos hacerlo legítimo.
¿Y cómo es? A través de la legitimación que le vamos a dar, y en esta misma ceremonia en que nos vamos a casar, nosotros, a ti juez del registro civil, te decimos que reconocemos a este hijo como hijo de matrimonio. Imagínense ustedes, que nos hacen el honor de vernos, qué atrocidad hacen recaer en el hijo. Porque si hay alguien ilegítimo, serían los padres. Si hay adúlteros, serían los padres, no el hijo. Si hay personas que han cometido el incesto, serían el padre y la hija y no el hijo. ¿Cómo es posible calificar al hijo por el origen de las relaciones sexuales de los padres? Y como les decía, aún hay más. Por ejemplo, el hijo de madre desconocida. ¿Cuál es este? Es aquel que cuando el padre se presenta al juzgado del registro civil, llevando al hijo, la ley le impide decir quién es la madre de ese hijo. Y así él tiene que decir, la madre es desconocida. Se otorga el acta de nacimiento y se pone que es madre desconocida. Absurdo. ¿Y qué pasa a la inversa? Si va solo la madre y no va el padre, o el padre niega esa paternidad, el acta dice que se presentó la madre fulana a registrar a su hijo de padre desconocido. No puede ella señalar que el nombre del padre es Juan Pérez Rodríguez, sino que se tiene que asentar en el acta que es padre, que es desconocido. Pero también podría darse el supuesto plural, es decir, sin metáforas, que el hijo no tenga madre ni padre. Entonces, habrá que poner en el acta que el hijo es de padres desconocidos, es decir, que no tuvo ni progenitora ni progenitor. En esas condiciones siguen aumentando las calificativas a los hijos. Y como les decía, y si usted acaba de sintonizarnos, este Código Civil Federal, vigente en todo el país, es el que señala en los artículos que dije, del 54 al 83, las diferentes clases de hijos, que ni organizaciones de derechos humanos, ni asociaciones de padres de familia, o alguna otra cuestión semejante, se han preocupado porque esto desaparezca de la legislación federal. De manera distinta, aunque hay otras clases, por ejemplo, el adoptado, este código todavía sigue manejando la adopción simple, donde se establece en el acta del hijo adoptado eso, que es un hijo adoptado. Se sigue manejando lo que antes señalaba yo, en cuanto a los hijos que son naturales, pero ¿quién no es natural? Si es a través de la forma en que se tiene a un hijo, inclusive por una inseminación artificial, pues tiene que ser por el método natural, porque no hay todavía una forma de crear, inclusive cuando se habla de la clonación humana, pues es todavía algo que está veremos, está todavía en a ver qué ocurre desde el punto de vista de la biología molecular. En esas condiciones hay que llevar esto más concreto a la pregunta que usted nos hizo, del Código Civil del Distrito Federal. Este, que entró en vigor en el año 2000, el 1 de junio, que es también, lo tengo acotado y revisado y actualizado, este desapareció. Fíjese usted qué importante fue la Asamblea Legislativa del año 2000, cuando desaparecieron los calificativos a los hijos por su origen. La técnica no fue la más adecuada, pero dio resultados. Se derogaron los preceptos que descalificaban a los hijos por el origen de sus padres, por el origen de esas relaciones. Y entonces ya no existen, del 54 al 83, prácticamente 4 o 5 artículos, los demás han desaparecido, para que no se tenga que calificar al hijo por el origen de estas cuestiones. Afortunadamente, el legislador, por ejemplo, todavía no llega al conocimiento, seguramente por ignorancia, que hay otras varias clases de hijos, por ejemplo,
el Mánzer. El hijo Mánzer, que tiene antecedentes históricos muy interesantes, desde la época de las leyes de Alfonso el Sabio, cuando se decía que el hijo Mánzer era el que había sido habido en una relación entre una mujer que ejercía la prostitución más antigua del mundo con una persona, un hombre cualquiera. Entonces este hijo Mánzer, que era producto de esta relación, así tenía ese calificativo, pero por supuesto esto no se incluyó en el Código Napoleón, y del cual copiamos, y tampoco se incluyó en México. Pero hoy, por ejemplo, ¿cómo se calificaría a un hijo que fuera producto de una relación de personas que vivan en la sociedad de convivencia, dos mujeres, y que una de ellas se hiciera inseminar y tuviera ese hijo? ¿Qué pasaría en esas condiciones? Que ese hijo, ¿qué calificativo le damos? Hijo de la sociedad de convivencia, de la inseminación artificial, de dos mamás. ¿Quién sería el padre? Si es la unión de dos personas del mismo sexo. ¿Y qué va a pasar si, como nos amenazan, en un futuro no lejano, en el Distrito Federal habrá matrimonio de homosexuales? ¿Cuál va a ser finalmente, por ejemplo, la situación? ¿Se les va a permitir a dos personas del mismo sexo, dos hombres, adoptar y tener ese patrón de modelo para esos niños? ¿O se les va a impedir, violando la ley, que aunque se casen, no tengan derecho a adoptar? Porque evidentemente un amparo lo ganaría ese matrimonio, porque es, al modificarse la ley, un matrimonio con todos los derechos, deberes, prerrogativas y obligaciones. Pero todavía hay más. ¿De qué manera se le va a calificar al hijo que es producto de una relación contractual? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si invocamos el Código Civil de Tabasco, este ya regula jurídicamente lo que se llama la maternidad subrogada. En otras palabras, una persona contrata a una mujer, esta mujer alquila su vientre, es inseminada, vamos a suponer que sea in vitro y se le deposite ya el óvulo fecundado, o vamos a suponer que sean muy modernos y diga, bueno, pues vámonos a la estilo antiguo para que la señora resulte embarazada y tenga una relación y resulte embarazada del esposo de la señora que celebra el contrato, para que la madre sustituta, la madre que está poniendo el vientre, pueda en un momento dado procrear ese hijo. Se dan los 9 meses de gestación, nace el niño, hay un contrato, y la madre biológica se niega a entregarlo. ¿Qué calificativo se le daría a ese hijo? Pero además, habrá responsabilidad jurídica para la madre que puso el vientre, habrá para la jurídica, que sería la madre que la contrató, el padre, si es el esposo de esta señora, tendrá una responsabilidad como el autor de ese embarazo. No es tan fácil una materia como esta que se pueda simplemente en un programa de televisión decir esta es la mejor propuesta, pero lo que es evidente, y esa es la respuesta categórica a usted que nos ha preguntado sobre esta cuestión de la filiación, que el Código Civil Federal debe desaparecer de sus normas, del artículo 54 al 83, todo lo que se refiera a calificar a los hijos por su origen, al calificarlos por el origen de las relaciones sexuales de sus padres, para que desaparezcan estos calificativos de incestuoso, adulterino y todo lo que he señalado, que no repito para no cansar a la distinguida audiencia. Entonces, vean ustedes cómo siempre el derecho familiar tiene una respuesta, tiene algo que dar para esa problemática que seguramente podrá, en este caso, los organismos podrán opinar, podrán constatar esta realidad y proponer las reformas que beneficien sobre todo a los niños y no tanto a los adultos, porque ellos de algún modo han propiciado que
que estas normas sigan siendo las que incidan en esta desvergüenza, en este ataque, en esta situación tan delicada para los niños, atendiendo a estas cuestiones que he señalado. Recuerde que tenemos un correo electrónico, jhuitron@derechofamiliar.net, donde, como las personas que nos han antes preguntado, nosotros revisamos esto, le traemos a usted la respuesta más adecuada, procuramos, ojalá que no los cansemos, que sea, a pesar de reiterativo, muy claro, liso y llano, para que cualquier persona, sobre todo quienes no saben derecho, quienes no poseen la ciencia del derecho, nos sigan, nos entiendan, y este programa, el único de ayuda social en todo el cuadrante de la televisión y en todos los canales, casi me atrevería a decir que a nivel mundial es el único programa de ayuda social donde la generosidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de esta importante emisión, se pone al servicio de las familias mexicanas, que además se complementa, como ustedes saben, yo escribo en El Sol de México, los domingos en la mañana, la columna que se llama Derecho Familiar, que se reproduce en más de los 70 diarios o los 70 diarios de la cadena en todo el país, siempre con la temática sobre el derecho familiar, artículo que hemos escrito ya o columna que hemos escrito durante casi 5 lustros y que siempre está ahí al servicio de la familia mexicana. Si usted no nos escribe, llámenos al 56 39 22 35, que es el teléfono de la sede del Colegio Nacional de Estudios Superiores en Derecho Familiar, fundado en 1973, que tengo el privilegio de presidir y que siempre ha estado al servicio de estas causas difíciles y que hoy, gracias a estos medios electrónicos e impresos, son una realidad en favor de la familia. Aquí surge una pregunta que seguramente estará en el ánimo de ustedes. ¿Qué espera la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, quienes tienen esta responsabilidad, para que en esta ciudad, que se habla de 20 millones de habitantes, de 18, sea como fuere, imagínense, es un país que tiene algo que es criticable desde el punto de vista de esta materia. Carece de una legislación familiar adjetiva y sustantiva. No tiene código familiar y de procedimientos familiares. Es evidente, usted lo ha escuchado, que no podríamos decir que el matrimonio sea un acto jurídico de derecho civil, simple y sencillamente porque usted no se puede casar a término, a condición, no puede sujetarlo a una carga, no podría pactar con su cónyuge lunes a viernes, estado familiar casado, sábado y domingo soltero, o vacaciones de fin de año solteros, etcétera. Lo que se puede hacer obviamente con un contrato de compraventa, un contrato de arrendamiento, donde quien compra y vende pone las cláusulas que quiere, pero no en el matrimonio, no en derecho familiar. Entonces decía yo, la Asamblea Legislativa es tiempo ya de que voltee los ojos a la realidad mexicana, a nosotros los que vivimos en el Distrito Federal, que todos los días batallamos en el ejercicio profesional, en los foros profesionales, por algo simple. ¿En qué cabeza cabe que se pueden resolver los problemas de derecho familiar? Se los enumero: matrimonio, divorcio, alimentos, tutela, emancipación, patria potestad, patrimonio familiar, regímenes económicos, sociedad conyugal, separación de bienes, matrimonio putativo, nulidades del matrimonio, las sucesiones legítima y testamentaria, los problemas de los herederos, los legatarios, las clases de legados, los juicios sucesorios, las 4 secciones que comprenden. Le echo a usted una enumeración de memoria simple sobre lo que es el derecho familiar. ¿Y qué ocurre? Si usted no lo sabía, se va a enterar hoy. El Distrito Federal tiene 42 jueces familiares, con sus respectivas secretarías, sus actuarios, su personal. Se ubican ellos en la Avenida Juárez, que justo es siempre decirlo en estos medios,
Recientemente, hace unos días, estaba yo en una audiencia y venía a mi memoria la grata presencia del doctor Juan Luis González Alcántara y Carrancá, a quien en realidad no se le ha hecho la justicia debida, porque gracias a él, en el tiempo que era presidente del tribunal, se establecieron estos honrosos recintos que están en la Avenida Juárez frente a la Alameda, donde están alojados los 42 juzgados familiares y las 4 salas familiares. Entonces, retomando esto, antes de irnos a un corte, le decía yo, ¿cómo se pueden resolver los conflictos de 20 millones de habitantes del Distrito Federal en 42 juzgados familiares, en 4 salas familiares de segunda instancia, con los 12 magistrados especializados en la materia? ¿Cómo los pueden resolver sin leyes familiares? Usted dígame, ¿cómo se resuelve sin un código familiar y uno de procedimientos familiares? ¿Qué pasaría en una abstracción si en este momento desaparecieran los códigos penal y de procedimientos penales del Distrito Federal y se quedaran los juzgados y las salas? Sería un caos. Ese caos se vive en materia familiar. Tiempo es ya, lo merecemos los mexicanos que vivimos en el Distrito Federal, que se dé finalmente una legislación familiar adjetiva y sustantiva que proteja efectivamente a la familia. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. ¿Cuál es la situación actual del divorcio tan calificado de diversas formas? Exprés, espurio, incausado, todas equivocadas, porque finalmente estamos frente a una solicitud de divorcio. Esa es su naturaleza jurídica, eso es realmente lo que está ocurriendo. Y a la persona que nos preguntó si podíamos darle una respuesta a una serie de interrogantes que nos plantea, quiere saber qué ocurrió o qué está pasando de octubre del 2008, qué ocurrió durante el 2009 y qué está pasando al inicio de este 2010. Bueno, pues la respuesta, una vez que hemos hecho la investigación apropiada, inclusive que hemos acudido a la propia oficina del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, a la Dirección de Información Pública con el licenciado René González de la Vega, en este oficio que se nos ha hecho llegar, donde nos dan a nuestra petición, siempre con esta cuestión de la transparencia, la información de lo que ha ocurrido durante octubre del 2008 hasta el 2009 respecto a este divorcio. Después voy a hacer una comparación, de acuerdo a lo que usted me pregunta, con lo que pasaba antes de establecer esta solicitud unilateral de divorcio. A raíz de que se aprobó el 3 de octubre del 2008, hasta todo el año pasado, prácticamente de acuerdo a la información que nos dan, hasta el 30 de septiembre, se tramitaron en los juzgados, en los 42 juzgados familiares del Distrito Federal, 18,887 divorcios. El número no nos dice nada si no tenemos con qué compararlo. En el caso específico, habría que comparar con los años anteriores, 2005, 2006, 2007, cómo se fueron realizando estos divorcios. Tenemos un número, tenemos una razón, tenemos una respuesta para ustedes. Cuando el divorcio se regulaba con las causales del 267, que la Asamblea Legislativa
en la exposición de motivos de esta reforma y la mayoría de los estudiosos de esta materia, quienes se dedican a ella, dicen o decían erróneamente que el Código Civil para el Distrito Federal tenía 21 o 22 causales para divorciarse. Obviamente, el que no sabe leer, pues puede cometer ese error. Porque usted dígame, sin ser abogado, como estaban las causales, si es lo mismo como causal de divorcio, ser impotente para la cópula, ser adicto a las drogas enervantes o padecer alcoholismo. Si bien estas tres hipótesis estaban en un número romano, en una fracción, son tres causales, evidentemente, no es una, porque vamos a tener que quizá el señor sea alcohólico y no sea impotente, sea adicto a las drogas y no al alcohol y tampoco sea impotente, o sea impotente y no sea ni alcohólico ni adicto a las drogas. Es elemental. No es lo mismo injuriar que amenazar o golpear, pero eso era el pasado en el Distrito Federal. Esas causales desaparecieron, pero lo importante, lo que usted me ha preguntado y lo que le voy a contestar es que en el pasado y hasta hoy, el año 2010, estamos con circunstancias que es importante que usted las conozca. En el pasado, con las 50 causales de divorcio, 48, o las que realmente habían, era más el número de mujeres que solicitaban el divorcio que hombres. Para asombro, incluido yo en lo personal, cuando me han hecho llegar las estadísticas específicas de esta materia, y aquí hablaría yo concretamente de las que se refieren, por ejemplo, al juzgado 40 familiar del juez Juan Luis Castro Martínez, que ya antes ha estado con nosotros en este programa y que en un futuro próximo nos volverá a acompañar, donde específicamente se señala, por ejemplo, los divorcios que se tramitaron por personas en el año 2007, hombres 89, mujeres 190. En el año 2008, hombres 121, mujeres 242. No entro al de donde ambos lo solicitaron, y los incausados del 2009, de octubre del año 2008 al 30 de septiembre del 2009, hombres solicitaron 196 divorcios, ya de manera unilateral o incausado, y mujeres 374. ¿Qué nos dice esto? Que desde antes de esta reforma eran más las mujeres que solicitaban el divorcio que los hombres. Hoy, con la modificación del 2008, se incrementó el número de mujeres, pero lo alarmante es que los niños menores, las pensiones alimenticias, la cuestión de los bienes, han pasado a segundo lugar y se tramitan en la vía incidental, resolviéndose de inmediato la disolución del vínculo matrimonial. ¿Será bueno o será malo? ¿Cuál será la respuesta que nos va a dar la vida, la historia, la familia, el tiempo, frente a este divorcio sin causa, que en realidad es, como les dije antes, una solicitud unilateral cuando solo la pide él o ella, o bilateral cuando ambos la solicitan, o cuando ella la pide y él está de acuerdo, y entonces el divorcio se realiza casi instantáneamente. Es decir, en un lapso de 8 días a 30 queda disuelto el vínculo matrimonial, se modificó el Código de Procedimientos Civiles para que esa resolución, que puede ser auto, que puede ser sentencia, que puede ser una resolución del juez que va a determinar que se disuelva el vínculo matrimonial. Esto se inscribe
Pero bueno, hasta donde se sabe, el registro civil no debe inscribir autos, debe inscribir sentencias, debe registrar sentencias y no simplemente estas resoluciones que en un momento dado no llegan a ser lo trascendente y lo más importante para la familia. En esas condiciones, ustedes se pueden dar cuenta que esta reforma, que todavía está siendo objeto de explicaciones, de reformas, llegó finalmente hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y recientemente, en septiembre del año 2009, la primera sala emitió una resolución, y repito, es una tesis aislada, no es ni contradicción ni jurisprudencia, o sea, no es obligatoria, es un indicio, es algo que ha resuelto así la primera sala, donde se dice dos principios fundamentales. Primero, que este tipo de divorcio no viola el primer párrafo del artículo 4 constitucional, donde se dice en la ley fundamental que debe atenderse a la organización y desarrollo de la familia, y se argumenta que en realidad, si se mantiene esta unión prácticamente por la fuerza de la ley, entonces se atenta contra la organización y desarrollo de la familia y es más grave lo que se da contra ella. Esta es una opinión. Fue ya una resolución de la Corte que se presentó y que es, como decía yo, una tesis aislada y que estaremos al pendiente de ver otros casos, otros colegiados, otros amparos, a ver hasta dónde lo llevan, para en un momento dado hacerles saber a ustedes en la primicia cómo es o en qué condiciones se ha dado esta circunstancia de este divorcio. La otra parte que resolvió la primera sala también se refiere más al procedimiento, porque también sostiene en el mismo amparo que no se violan las garantías de audiencia y debido proceso, porque cuando unilateralmente ella, por ejemplo, solicita el divorcio, se le comunica al señor que la señora se quiere divorciar. Dicen ellos, ahí ya se desahogó la primera cuestión de notificarle, que él sepa y que comparezca. Si el señor no comparece, entonces la ley dice, en estas condiciones va a proceder el divorcio, quiera o no el señor. Es decir, no hay una resolución, si bien es cierto que se le notificó, no se llevó esto a un completo Estado de Derecho para hacer un juicio, para ser oído y vencido en él, para agotar todas las instancias, sino que ella solicitó, él no está de acuerdo, y la ley dice, pues aunque él no esté de acuerdo, procede. Por supuesto, si cuando a él se le notifica dice, sí estoy de acuerdo con el divorcio, pues evidentemente se da la garantía de legalidad y audiencia que establece el 14 y el 16 constitucionales. Yo creo que esta cuestión, a ustedes que nos han preguntado sus inquietudes sobre cuál es la situación que guarda actualmente el divorcio o esta solicitud de divorcio unilateral, es esa, tanto en la Corte cuanto en los tribunales, en los juzgados familiares, en los que, como les decía, se ha incrementado en forma impresionante el número de divorcios solicitados por mujeres. Yo creo que también vale la pena destacar para ustedes, porque en esas condiciones hemos recibido la pregunta, y es un tema reiterado, que en este sí hay contradicción de tesis. La Corte ha resuelto en forma importante en la tesis 123, diagonal 2009, en la primera sala, en la tesis de jurisprudencia 97, 2009, lo siguiente. Es muy llevado y traído el tema de la patria potestad. Como usted sabe, es un conjunto de bienes, es un conjunto de derechos, de obligaciones y deberes que la ley impone y que hay que cumplir con ellos.
Hay supuestos para que se termine la patria potestad cuando se llega a la mayoría de edad, para que se suspenda en determinadas circunstancias o para que se pierda. Vamos a esta última hipótesis. ¿En qué consiste la pérdida de la patria potestad? En que usted como papá o mamá, si se hace acreedor a esta sanción, pierde el derecho de ver a su hijo, de convivir con él, de sacarlo a pasear, de ir por él a la escuela. No puede usted compartir, porque la ley se lo prohíbe, la educación, porque usted lo perdió. Y así ha sido, y así se ha resuelto, y así ha estado la jurisprudencia, y así se ha ido resolviendo por los tribunales colegiados, por los jueces de distrito, y por supuesto la sala del tribunal del DF y los juzgados o los jueces familiares. En esas condiciones, lo que usted va a escuchar es lo último que acaba de resolver la primera sala, como decía yo, en contradicción de tesis que es obligatoria para todos los fueros, para todos los juzgados, para los jueces civiles, federales, familiares, etcétera, que dice: una vez que se pierde la patria potestad y que el padre, recalco, no tiene derecho a vivir ni convivir con su hijo, surge un problema. Y ahí la Corte ha hecho una interpretación muy interesante. Seguramente, entre otras fuentes de inspiración, ha tenido la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez, ha tenido como inspiración su sensibilidad en favor de la familia y sobre todo que los hijos queden protegidos. Yo en algunos de mis libros he escrito en el pasado, hace ya muchos años, que decía: ¿quién pierde más en esta sanción? ¿El padre sin hijo o el hijo sin padre? La pérdida de la patria potestad, ¿se la consultaron al hijo menor de edad? ¿O fue impuesta por un juez? ¿Fue impuesta por la autoridad y ese hijo se quedó sin siquiera opinar? Pues hoy la sala, la primera sala de la Corte, reivindica el derecho de convivencia del hijo. Y dice en la contradicción que he señalado: el hijo tiene derecho a convivir con su padre. Es derecho del hijo, no del padre. ¿Perdió la patria potestad del señor? Sí, pero el hijo no. Y el hijo quiere ver a su padre. Vamos a suponer que hubiera sido una causa grave, o que el señor hubiera violado a su hija, o lo hubiera abandonado en forma tal que puso en peligro la vida de esta. Interviene el juez familiar. La extraordinaria figura del juez familiar, que muchos jueces honran, no todos desgraciadamente, porque en este caso el juez tiene la gran responsabilidad de analizar el caso y determinar si, a pesar de la pérdida de la patria potestad, el niño, al ejercer su derecho de convivencia, debe ver al padre o a la madre, según sea el caso, debe convivir con él y debe, desde el punto de vista del niño, ejercer su derecho, que él no lo ha perdido. Recuerde usted que le dije que quien lo ha perdido es el padre. Es una tesis importante, es una contradicción trascendente, que vale la pena señalar, que vale la pena, como ya le dije, inclusive el número, consultarla vía internet, y seguramente esto dará mucho que hacer, mucho trabajo a los propios jueces, a los magistrados familiares, que siempre están al pendiente de que lo que ocurra con esta materia, sobre todo en derecho familiar, es tan álgida, tan delicada, tan difícil, que siempre hay que estar al pendiente de la sensibilidad de la Corte para ver lo que va señalando, lo que va ordenando, como en este caso. A mí en lo personal me parece muy justa la resolución, porque va a permitir a ese hijo que se le impuso la sanción al padre de no verlo, a través de su derecho de convivencia, que el niño pueda, acatando también la opinión del juez, la posible convivencia con él. Como ven ustedes, este programa, que será siempre, como antes les dijimos,
una vez al mes para dar respuesta a estas consultas, a los correos electrónicos. Tengo por ahí todavía un buen número que pronto también se los trataré por aquí. Tengo el caso de un asunto interesante en Alemania, de un señor alemán con una mexicana, otro en Estados Unidos, donde igualmente ha ocurrido esto, y en un momento dado estos casos los traeremos a colación con la anuencia de quienes nos han pedido la opinión. Por hoy les reiteramos nuestra felicidad, que este año sea lleno de placer, lleno de logros para usted y su familia, y que nos siga honrando, permitiéndonos llegar a su hogar, para que el programa Derecho Familiar siga siendo una realidad para usted y siga siendo el espacio en favor de la familia. Por hoy nos despedimos con un saludo y una felicitación y nos veremos en la próxima.